Hola, hola compañeros y compañeras de administración, ya estamos aquí nuevamente para retomar nuestras clases de conceptos jurídicos fundamentales, lo que viene siendo el derecho y entender lo que es el acto jurídico del cual ya hemos estado hablando. El acto jurídico es toda manifestación de voluntad donde las partes saben que de llevarse a cabo va a haber consecuencias jurídicas. Las partes están conscientes y por tanto lo desean, lo quieren llevar a cabo. Ejemplo, cualquier contrato. Contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, arrendador, arrendatario, comprador o vendedor, están conscientes de lo que van a hacer. Están conscientes que con motivo de ese contrato va a haber consecuencias jurídicas para los dos, van a adquirir y a transmitir derechos y obligaciones y están conscientes de ello y así lo desean, así lo quieren. Bajo esta perspectiva, acto jurídico, por tanto, es una manifestación de voluntad donde las personas de antemano saben que va a haber consecuencias, pero es su deseo que así vaya, se lleve a cabo. En clase anterior vimos que el acto jurídico requiere de varios elementos, dos, los elementos de existencia o también llamados elementos esenciales y los elementos de validez. Los elementos de existencia ya los vimos, son los que permiten que el contrato tenga vida jurídica, es decir, que sea objetivo, que sea materialmente posible, que pueda llevarse a cabo, compañeros. Hablamos que estos elementos son el consentimiento, el objeto y para algunos, no para todos, la solemnidad. Los que sí son fundamentales para todos son el consentimiento y el objeto. La solemnidad es un requisito que pues lo mismo puede darse en algunos que en otros no es indispensable. También vimos que la falta de uno de ellos, con que falte uno de ellos, no necesariamente los tres, el contrato es inexistente. Ahora vamos a ver la parte complementaria a los contratos de existencia o esenciales, que son los elementos de validez. Ya los habíamos mencionado, habíamos visualizado qué son los elementos de validez. Los elementos de validez, recordemos, son los que permiten que el acto jurídico surta sus efectos, que obligue a las partes a su cumplimiento. Es decir, el contrato ya existe, el contrato ya está. Pero ahora para que el contrato sea válido, hay la redundancia, elementos de validez, es decir, que el contrato tenga efectos jurídicos que por tanto obligue a las partes a llevarlo a cabo, se requiere por tanto otros elementos, que son los elementos de validez. Una cosa es que a través de los centros de existencia el contrato es objetivo, se puede realizar, y otra cosa es que a través de los centros de validez el contrato por tanto pueda surtir sus efectos jurídicos. ¿Cuáles son estos elementos de validez? Son la licitud, la capacidad y la forma. Y también, por último, la ausencia de vicios del consentimiento. Es decir, se requiere que el consentimiento, converos que es un elemento de esencial o elemento de existencia, sea limpio, sea llano, sea natural. Que al dar el consentimiento una de las partes no haya dicho sí porque está amenazado, porque en un momento determinado lo obligaron a firmar ese contrato. Entonces, como puedes ver, si alguien te obliga a que firmes un contrato, si alguien te obliga a casarte en contra de tu voluntad, entonces tu consentimiento está viciado. Tu consentimiento no es pleno, no es absoluto, no es natural. Tu consentimiento tiene un vicio. ¿Cuál es? La famosa violencia, la famosa amenaza. Mira, si no te casas, pues te voy a matar a una de tus hermanas o tus hermanos y vas a ver cómo te va a ir. Entonces, bajo esta amenaza, la persona aparentemente dice, sí, sí acepto casar. Pero una vez que termina la amenaza, entonces puede hacer ver que ese sí del consentimiento fue hecho bajo amenaza, bajo violencia. Y si lo acredita, pues entonces procede la llamada nulidad relativa. O también la nulidad absoluta, que vamos a ver el día de hoy. Por tanto, ¿cuáles son los elementos de validez? Vamos a decir que son los que complementan a lo que vienen siendo los elementos de existencia. Y en sí los elementos de validez son los que permiten que el acto jurídico surta sus efectos, que obliga a las partes a su cumplimiento. Y son licitud, capacidad, forma y la ausencia del vicio del consentimiento. Dentro de los vicios del consentimiento está el error, el dolo, la violencia y la lesión. Ahora, estos elementos, ya dijimos, en los elementos de existencia, cuando falta uno de ellos, consentido, objeto, solemnidad, el contrato es inexistente. ¿Y qué pasa cuando al contrato le falta algún elemento de validez? Ahí lo tenemos. Si le falta la licitud, el contrato presenta nulidad absoluta. Ya veremos qué es nulidad absoluta.
En cambio, si al contrato le falta la capacidad, le falta la forma, o bien presenta alguno de los vicios como son error, dolo, violencia o lesión con componente de uno más que suficiente, entonces tenemos nulidad relativa. La falta de los elementos de validez va a provocar dos nulidades, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta solamente procede cuando el contrato no tiene licitud. En cambio, la nulidad relativa procede cuando el contrato no tiene capacidad, no tiene forma, o bien el consentimiento se dio pero con algún vicio como es el error, el dolo, la violencia y la lesión. Es de que tengámoslos presentes, tengámoslos bien focalizados, estos elementos y las consecuencias que provocan la ausencia o la falta de uno de ellos o de cada uno de ellos, compañeros. Empecemos con lo que es la licitud. Se requiere que el contrato sea lícito, es decir, que el acto jurídico debe ser legal. Licitud de lícito de legal. Se requiere que el contrato o el acto jurídico que vamos a celebrar sea legal, que esté permitido o autorizado por las leyes. Eso es licitud. Simplemente que el contrato que celebramos sea un contrato lícito, un contrato legal, un contrato que esté autorizado, que esté aprobado por la 10 o que esté permitido. Ejemplo, sabemos que la venta de drogas es un acto ilícito. Por tanto, celebramos un contrato donde hay consentimiento, yo quiero comprar y tú quieres vender. Hay un objeto, la marihuana, la heroína, la cocaína, cualquier tipo de droga. Como puedes ver, es un contrato existente, tiene vida jurídica, hay consentimiento, hay objeto y lamentablemente le falta un elemento de validez. ¿Cuál? No es un contrato legal, es un contrato ilícito. Por tanto, este contrato no surte efectos legales, no puede obligar a las partes. Pero vayamos por partes. ¿Qué es la licitud? La licitud significa que el acto jurídico, es decir, que el contrato debe ser legal, debe ser lícito, debe estar permitido o autorizado por las leyes, compañeros. Porque de lo contrario, sería un contrato ilícito, un contrato ilegal. Y sabemos que los contratos ilegales que no están permitidos por las leyes son contratos nulos, contratos que por tanto no surten efectos jurídicos, compañeros. Veamos algunos ejemplos de contratos ilícitos o ilegales y por tanto contratos prohibidos por las leyes. Entre otros está la compraventa de armas para el uso exclusivo del ejército. Sabemos de antemano que las granadas, que las famosas metralletas y otro tipo, las bazucas, es armamento o armas que son del uso exclusivo del ejército y que nadie más puede comprar este tipo de armas porque entonces es un acto ilícito. Pero sabemos que los narcotraficantes y demás personas adquieren estos tipos de armamentos. En consecuencia, es un contrato ilícito. Y así como encuentran a la persona con armas o que va a venderlas, simplemente pues, es detenido porque está cometiendo un delito. Está cometiendo un acto ilícito. Ahí tenemos un ejemplo de acto jurídico o de contrato ilícito o legal. La compraventa de armas del uso exclusivo del ejército o de las Fuerzas Armadas, ejército, marina, compañeros y Fuerza Aérea, es un contrato, al menos en nuestro país, a veces Estados Unidos, que no tan fácilmente se puede llevar a cabo. Que este tipo de armamento, que es del uso exclusivo del ejército, implicaría, por tanto, que el contrato sería ilegal. Y persona que lo celebre, personas que, por tanto, irían a la cárcel, cometerían, por tanto, un delito. Un ejemplo más lo tenemos en el tráfico de órganos humanos. Sabemos, compañeros, que los órganos humanos son indispensables para que las personas puedan vivir. Las córneas, el hígado, el riñón, entre otras muchas partes. El corazón. Pero sabemos que hay mucha gente pues, que tiene el poder económico para poder adquirir uno de estos órganos. Pero imagínense lo que significaría el comercio de órganos humanos. Por eso en todo el mundo está prohibido. Es un acto ilegal. No podemos vender, compañeros, órganos humanos, porque entonces imagínate cuántas personas, sobre todo el crimen organizado, secuestraría personas, ya no solamente para pedir dinero, sino incluso pues para sacarle los órganos, venderlos y tener un negocio ilícito, ilegal,
que lamentablemente la lente prosperaría mucho o tendría grandes dividendos y grandes ganancias. Por eso, compañeros, siempre se pide la donación, es decir, la manifestación de la persona que está dispuesta una vez que fallezca o que esté a punto de fallecer, bueno, que haya fallecido, de donar sus órganos, de regalar sus órganos a personas que lo necesiten. En consecuencia, hay un obstáculo más porque no todos tenemos esa cualidad humana de donar nuestros órganos en caso necesario, en caso de morir. Pero aquí la esencia es que el tráfico de órganos humanos o la venta de órganos humanos simplemente es ilícita. Si alguien al ver que hay negocio aquí, que hay un buen billete, se dedica a esto, pues simplemente mientras la autoridad no lo detecte, pues será feliz. Pero el día que la autoridad lo detecte, sabemos que esa persona no se salva, que se va a la cárcel, se va a la cárcel porque está realizando actos ilícitos, actos ilegales. Si el donador, el que necesita ese órgano, pues está feliz. Sus familiares también están felices y por razones obvias están dispuestos a comprarlo a cualquier precio. Pero nuestras leyes prohíben este tipo de negocio, por lo que se prestaría negocio ilícito, negocio como las drogas, y entonces provocaría, vuelvo a repetir, pues no solamente el secuestro de personas para extorsionarlas, sino para matarlas y por tanto obtener sus órganos. Ahí tenemos otro ejemplo de un acto ilícito, un acto ilegal, precisamente porque no está permitido por. Un ejemplo más, pues es el narcotráfico. Sabemos de antemano, compañeros, que el narcotráfico, cualquier tipo de sustancia tóxica, de cualquier sustancia dañina a la salud, es ilícita. Desde la marihuana, porque todavía no está legalizada, ya te he dicho, ojo, mucho ojo. Está en discusión y está en proceso de aprobación. Y todavía falta que la Cámara de Diputados lo apruebe y todavía falta que el presidente lo apruebe y lo firme. Y una vez que lo firme, falta que lo mande a publicar al diario oficial para que a partir de la fecha en que se publica el diario oficial empiece a ser vigente dicha ley, pero por el momento simplemente está en ese proceso. En consecuencia, la venta de marihuana, la venta de cocaína, de LSD o cualquier otro tipo de estupefacientes, sabemos usted y yo que son ilícitos, que son ilegales. Y personas que ven a cabo este tipo de contratos, pues repetimos, mientras la autoridad no se dé cuenta, mientras esas personas no sean denunciadas, pues adelante, ¿no? Pero el día que la autoridad se dé cuenta, el día que sean denunciadas estas personas, pues simplemente, como decimos coloquialmente, no se la van a acabar. Porque están cometiendo un acto ilícito. Porque la venta de estupefacientes, de drogas, de acuerdo con la ley, es ilegal, es ilícito, es un negocio o un acto que va en contra de las leyes, en contra de la normatividad jurídica. Por eso es importante tener presente que tu contrato que celebres sea lícito. Es decir, el objeto o la materia por la cual vas a hacer un contrato, encuentres que sí es lícito, que es legal, que está permitido. El segundo elemento de validez es la capacidad. Nada más que aquí hacemos una aclaración. En cuestiones legales se habla de dos tipos de capacidad. La capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. En cuanto a, para firmar un contrato o un acto jurídico, se requiere la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce no es tanto necesario, sino lo que se pide es la capacidad de ejercicio. Ahorita hablaremos de la capacidad de goce. ¿Qué entendemos por capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio es la aptitud o la facultad que tiene la persona para valerse por sí misma, asumiendo personalmente sus derechos, sus deudas, sus compromisos y sus obligaciones, compañeros. Es decir, la persona tiene que tener la capacidad para valerse por sí misma, de no depender de nadie, de estar en sus plenas facultades, en sus plenos derechos, para que ella por sí misma pueda decidir y en consecuencia asumir responsabilidades, compromisos, derechos y deudas, compañeros. La capacidad de ejercicio, en términos de contratos, nada más pues, decimos que es capacidad, aunque tenga capacidad más que suficiente. Y por capacidad entendemos la aptitud o la facultad que tiene la persona para valerse por sí misma, para no depender de nadie, para asumir personalmente sus derechos, sus deudas, sus compromisos y lo que vienen siendo sus obligaciones, compañeros.
De tal manera que son las personas que adquieren la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Sabemos usted y yo que a los 18 años las personas adquieren la mayoría de edad y con motivo de la mayoría de edad adquieren el carácter de ciudadanos. Y con motivo del carácter de ciudadanos, entonces son personas que pueden valerse por sí mismas. Ya no dependen directamente de papá y de mamá, sino que tienen cierta independencia o cierta libertad. Esto le permite, por tanto, que un mayor de edad pueda suscribir, pueda firmar contratos, actos jurídicos. Una persona que ya tiene la mayoría de edad, que es mayor de 18 años, él ya por sí mismo puede valerse y por sí mismo puede firmar contratos, actos jurídicos. Porque a 18 años ya está consciente que las consecuencias o lo que implica firmar un contrato, o al menos tiene la idea de lo que significa firmar o poder firmar un contrato. Entonces, son las personas que adquieren la mayoría de edad, es decir, que cumplen los 18 años. Los menores de edad y las personas con capacidades diferentes no tienen capacidad de ejercicio, por lo tanto, no pueden suscribir contratos. Ojo, mucho ojo. Capacidad de ejercicio o simplemente capacidad es la capacidad que tiene la persona para valerse por sí misma, para asumir personalmente sus compromisos. Un menor de edad, por razones obvias, aún no tiene la capacidad suficiente para valerse por sí misma. Aún no tiene la capacidad suficiente para poder determinar lo que viene siendo la firma de un contrato. Las personas con capacidades diferentes, como son las personas con síndrome de Down, síndrome de Soto, los autistas y demás tipos de personas, pues también tienen dificultades en cuanto que sus capacidades no son absolutas, no son plenas, no son totales. Esto, por tanto, hace que la ley los proteja. Y la forma de protegerlos es que quien suscriba un convenio o un contrato con un menor de edad o una persona discapacitada, se entiende que el contrato, por tanto, no tiene capacidad. Bueno, una de las partes no tiene capacidad y, por tanto, el contrato no tiene validez. La idea de esto es que puede haber algún engatusador, algún estafador, que pues fácilmente, si los adultos, ahí somos objetos de engaño, de estafas, de fraudes, imagínate un menor de edad, pues con mucho mayor razón fácilmente puede ser engañado, fácilmente puede ser sorprendido. Y la idea es justamente que la persona, conforme a las cuestiones o al desarrollo psicológico y biológico, a los 18 años ya tengan ese criterio, esa capacidad para poder discernir y poder entender lo que viene siendo su alrededor. En consecuencia, los menores de edad y también las personas con capacidades diferentes, ellos no tienen capacidad. Ellos no tienen todavía la capacidad para valerse por sí mismos. En consecuencia, en caso de que alguien de ellos firmara un contrato o un acto jurídico, ese contrato no tiene capacidad. En consecuencia, ese contrato no surte efectos jurídicos conversos. Y aquí de una vez te dejo también la primera tarea. Quiero que me investigues quiénes más, además de los menores de edad y además de las personas con capacidades diferentes, la ley también señala como personas que no pueden suscribir contratos, es decir, personas que no tienen capacidad y que por tanto no pueden valerse por sí mismas. Ojo, hay personas que por X situaciones llegan a perder sus derechos civiles y sus derechos políticos, pero son personas íntegras, personas capaces. Pero aquí por eso es la tarea. Búscame, por favor, quiénes son las personas o el tipo de personas que no tienen capacidad para poder suscribir contratos, excepto, porque ya lo estamos viendo, los niños, los menores de edad, porque aún no tienen todo el criterio suficiente para discernir y las consecuencias de un contrato. Y también las personas con capacidades diferentes por razones también obvias, que aún no tienen bien discernimiento sobre las cosas, salvo excepciones, pero pues la ley no va a estar poniendo ahí salvo excepciones, porque entonces quedaría con un criterio muy abierto, muy amplio, que entendemos por excepciones. Entonces, investigar quiénes, además de los menores de edad y de los discapacitados, no tienen la capacidad legal para suscribir, para firmar contratos, es decir, no pueden aún valerse por sí mismos, etcétera, etcétera. La facultad de goce, vamos a complementarlo, es la facultad o aptitud
que tienen todas las personas, incluso los que están por nacer, los menores de edad, los capacitados, entre otros, para ser titulares de derechos y obligaciones. Entonces, aquí abusaditos. La capacidad de goce la tenemos todos, absolutamente todos los seres humanos. Sin importar nuestra condición biológica, adultos mayores, longevos, ancianos, menores de edad, recién nacidos, infantes, incluso los que aún están por nacer. Se supone que ya estando en el vientre de mamá ya tienen vida. Ya esos seres ya de alguna manera tienen su desarrollo biológico y por tanto tienen vida. El hecho de que aún esté en el vientre de mamá no impide que el abuelo, el tatarabuelo o alguien pueda decir que mi heredero de mi fortuna o de mis bienes es el niño que está por nacer. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque eso se llama capacidad de ejercicio. Y sea cual sea nuestra condición, todos tenemos esa capacidad porque todos podemos ser titulares de derechos y obligaciones. ¿Sí? Todos podemos, por tanto, tener la aptitud de poder adquirir o ser titulares de derechos y obligaciones. Un niño que aún no ha nacido, pero que su desarrollo va evolucionando conforme lo marcan los cánones de la medicina, pues no puede ser objeto de que el padre no le deje herencia, o que el abuelo, esté a punto de morir y pues no lo desherede, no le deje nada, no, al contrario. Así es de que está por nacer o de que ya está dentro de mamá vivito, pues podemos, el abuelo, la persona que sea, puede ya designarlo como su posible heredero, su posible legatario o persona que pueda aspirar a que siendo su herencia. Para efectos de contrato, no se te olvide, lo que nos interesa es la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es la capacidad de ejercicio. Es decir, que las personas que van a firmar un contrato sean ya mayores de edad. Que las personas que van a firmar un contrato puedan valerse por sí mismos y no dependan absolutamente de nadie. Porque ellos, al valerse por sí mismos, entonces que ellos pueden asumir sus compromisos directamente, sus derechos, sus obligaciones directamente, porque están conscientes de todo ello. Entonces, para efectos de contrato, lo que interesa es la capacidad de ejercicio. Hablar de goce te la expliqué, pues, para que compares esa diferencia entre capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Si los menores de edad tienen capacidad solamente de goce, no tienen de ejercicio. Los que cumplen 18 años, ellos sí tienen capacidad de goce, pero también tienen capacidad de ejercicio. Capacidad para que los nombren titulares de derechos y obligaciones, como la capacidad para valerse por ellos mismos y reclamar por ellos mismos sus derechos, siendo sus compromisos. Además de la capacidad y además de la licitud, se requiere la forma. Para que el contrato sea válido, para que el contrato tenga, por tanto, y sus efectos legales, se requiere la forma. ¿Y qué entendemos por forma? Se refiere a que el contrato o acto jurídico debe constar por escrito. Debe estar plasmado en documento. Pues como dicen dentro del mundo de la abogacía, las palabras y los acuerdos o compromisos orales o verbales se los lleva el viento. Acuérdate que en cuestiones legales, papelito habla. ¿Qué me tiene desconfianza sobrino? ¿Qué me tiene desconfianza tío? ¿No? Precisamente porque no hay desconfianza y quiero que la familia siga unida, papelito habla. No sea que usted firme un contrato que de aquí a 2 años lo hayan pactado y después de 2 años, pues que no me acuerdo bien, no, tú me dijiste que eran 20,000, no, yo dije que nada más eran 15,000, no, tú dices 20,000, no, que eran 8,000, 15,000. No, que tú me dijiste que para tal fecha, para tal año y faltan 2 años, no, yo no te dije el 2020, yo dije el 2020, que no es 2020 y no 2022. Entonces, como puedes ver, esto ha sucedido, sucede mucho en la práctica, donde las personas, que luego viene el clásico reclamo de mamá, pero pues hija, ¿por qué no le dices, le pides una constancia? ¿Por qué no le dices que te diera algo? No sé, la factura, algún documento para poder reclamar. Ahora, ¿cómo reclamamos?
¿Cómo les decimos que el producto lo adquirimos ahí y que ellos nos lo vendieron? Si no son los ellos que se dedican a vender ese tipo de productos. Entonces, otro elemento importante en los actos jurídicos es la forma. La forma se refiere a que el contrato o acto jurídico debe constar por escrito, plasmado en documento, pues las palabras y los acuerdos o compromisos orales o verbales se los lleva el viento. Papelito habla. Y aquí, compañeros, como futuro administrador, grábate eso en la mente y por muy cuate, por muy socio, por un muy amigo, por muy buen proveedor, por muy buen consumidor, por muy buen cliente, disculpan. Pero aquí lo que vamos a hacer es plasmarlo por escrito. Un préstamo de 100,000, de 1,000,000, no sé, una compraventa, compañeros, de unos 80,000, 140,000, etcétera, donde de común acuerdo, mira, de enganche quiero tanto y después lo demás me vas pagando mensualidades de tanto y tanto. Todo papelito habla. Porque a futuro te va a decir la persona, no, tú me dices que yo te podía pagar nada más 2,000 cada mes. No, no, no. Yo te dije que eran 5,000 cada mes. No, 2,000, que no, que eran 5,000. Entonces está la palabra de usted contra la palabra de la otra parte. Fíjate ese tipo de problemas y mira, aquí está el documento. Aquí claramente en la cláusula 20ª, en la cláusula 13ª, en la cláusula 8ª, dice lo siguiente, y está tu firma, está tu rúbrica, tanto al margen como en la parte final. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Pero no tienes ese documento, no firmas ese documento por lo que tú quieras, pues ¿cómo acreditas? Entiendo que la familia es sagrada, entiendo que la familia es muy especial, que no podemos dar de ella, pero compañeros, más vale prevenir que al rato tener que lamentar. Sí, tío, te quiero mucho. Sí, madrina, la quiero yo mucho a usted. Sí, abuelita, yo la quiero a usted mucho. Pero porque los quiero y quiero que sigamos para toda la vida así, y no tengamos problemas a futuro, vamos a plasmarlo en documento. Vamos a firmarlo, que quede bien clarito cuáles son los derechos y obligaciones que asumimos, los periodos, el tiempo, la forma de pago, el lugar de pago, ¿sí? No, no, yo te dije que tú tenías que ir a mi casa y yo aquí te iba a pagar. No, no. Tú me dijiste que nos veríamos en lugar previo, etcétera, y ahí me pagarías. No, yo no dije eso. Yo jamás te dije que te iba a pagar en el lugar que tú me dijiste, pues si cada que te voy a pagar, ¿quieres que yo vaya a cualquier lugar? No. Yo te dije claramente, tienes que ir aquí hasta mi casa, aquí yo te dé ese dinero. Entonces, como puedes ver, evítate problemas. Por eso mucha gente dice la letra chiquita. No, no existe la letra chiquita. Pasa que como no leímos el contrato, o al menos nos confiamos mucho en la persona, creímos en su palabra, no estoy diciendo que las personas que tú confías no hay que confiar, no. Pero para efectos legales, compañeros, papelito, habla. Y no te confíes mucho, sí, yo te quiero mucho, pero por favor, por esa amistad que quiero que permanezca por siglos de los siglos, quiero que lo plasmemos en un documento, que quede la constancia de lo que tú dijiste, lo que yo dije y lo que acordamos. Insisto, después de 2 o 3 años, ¿quién se va a acordar lo que pactaron en ese contrato? Después de años, ¿quién se va a acordar lo que dijeron? Bueno, no ese contrato, sino en ese acuerdo verbal. Después de 2 o 3 años más, ¿quién va a recordar los pormenores? Y obviamente cada quien va a ver su interés. Acuérdate que me dijiste que yo nada más te podía dar, que yo podía darte de 1,000 a 3,000. Ah, sí, tú muy evidente, me estás dando nomás puros 1,000 pesos cada mes. Bueno, es que así lo dijimos, ¿no? Que de 1,000 a 3,000, o sea que no necesariamente está obligado a dar los 3,000, sino que te vas a dar ese apoyo. Digo que, pues a veces pues, te podía dar los 3,000, a veces los 2,000, pero que no pasara de 2,000, digo que no fuera menos de 2,000, ni fuera más de 3,000. No, pues eso es una mentira, jamás acordamos eso, jamás lo dijimos. Compruébale tú a tu contraparte de que así lo pactaron, compruébale tu contraparte a la otra parte que está mal lo que él te está diciendo que otros fueron los términos. Entonces, por esas razones es importante la forma. Por esa situación es indispensable que usted esté consciente de que todo acto, manifestación, debe estar por escrito.
Perdóname abuelita, perdóname madrina, perdóname tío, los quiero mucho, perdóname sobrina, pero sí quiero que hagamos y firmemos un papelito y hagamos esta operación por escrito. ¿Qué dudas de mí? No, no, precisamente. Porque creo en ti, confío mucho en ti, quiero que por favor hagamos esto por escrito. Cúrate en salud, compañeros. Y ahorita vamos a ver los tipos de documentos, pero cúrate en salud para que todo contrato, dada su magnitud, su envergadura, dado lo que se maneje, pues sabrás en qué momento sí es necesario que hagas un contrato. No dejes a la palabra, a la confianza, insisto, si quieres conservar esa confianza, sigue haciendo que las partes te firmen el contrato. La forma, compañeros, puede ser en documento privado o en escritura pública, dependiendo del tipo de contrato y del monto o cuantía de la operación. Sabemos que si una cuantía menor, no sé, 20, 500, 800, 3,000, 12,000 pesos, pues, con la factura, con el pedido es suficiente para no pedir, obviamente, firmar un contrato. Ya de forma clásica, de forma tradicional, por costumbre, se hace este tipo de operaciones, ¿sí? Oiga, me quiere llevar esa pantalla, ¿cuánto vale tanto dinero? Y ya te dice ahí el centro donde compraste esa pantalla, pues te lo van a llevar en tantos días, dentro de tales horas, etcétera, etcétera. A lo mucho te dicen, quiere usted su ticket, quiere usted su garantía, etcétera. Pero mientras no hay ningún contrato, o no amerita celebrar un contrato por escrito entre todo esto. Por eso, la forma puede ser en documento privado o puede ser en escritura pública. Ya veremos cuándo lo hacemos en documento privado y cuándo lo hacemos en escritura pública. ¿De qué va a depender de que lo hagamos en documento privado o escritura pública? Va a depender del tipo de contrato. Y también va a depender del monto o cuantía de la operación. Vamos a usar esto para que te quede bien clarito y veamos cuáles son sus consecuencias, compañeros. Documento privado es el suscrito por las partes que lo celebran y dos testigos, por cada una de las mismas para asuntos de mínima cuantía o de poca envergadura o de poca importancia. El documento privado es el que es suscrito por las partes que lo celebran y dos testigos por cada una de las mismas, para asuntos de mínima cuantía o de poca relevancia. El ejemplo típico de este tipo de documento privado lo tenemos en la carta poder, que es una especie de contrato de mandato, compañeros, ¿sí? Para yo dar un poder, para que una persona vaya a hacer un trámite en mi nombre, vaya a recoger algún documento, algún dinero, algunas cosas en mi nombre, el hecho de que yo le nombre a una persona para que ella vaya al juzgado, al notario y tramite a mi nombre la adopción de documentos en función de algún pago, ese es un documento privado. Una carta poder, si es que alguna vez has tenido la oportunidad de hacerla, sientes un machote, es un formato ya hecho, ya estructurado, donde nada más se ponen los nombres de la persona, del mandante, el que está dando el poder, y del mandatario, el que lo recibe. Y se pone en los renglones en blanco qué es lo que quieres que haga la persona, para que mi nombre de representación se presente ante el banco el día tal, como previa junta que tengo, para que recoja, para que reciba en mi nombre y representación tal documento o tal cantidad de dinero. Es un documento, como vas a ver, que lo consigues en la papelería, lo llenan usted y la persona, lo firman y se acabó. Y como puedes ver ahí, te viene lo que viene siendo el testigo. Es decir, te vienen las personas que van a testimoniar en caso de alguna duda sobre lo que se acordó entre lo que son el acreedor y el deudor. Entonces, el documento privado es suscrito por las partes que lo celebran y dos testigos por cada una de las mismas. Y se utiliza para asuntos de mínima cuantía o de poca importancia. Un ejemplo de un documento privado pues, es la carta o poder, que es una especie de contrato de mandato. Un documento privado es cuando la persona de puño y letra en un cuaderno, en un hoja en blanco, yo, fulano de tal, manifiesto que es mi voluntad y mi deseo dejar tal propiedad a tal y a tal persona. Es documento privado, pero
Si solo es así, tendría problema ese testamento. Porque hay ciertos tipos de contratos en donde sí se requiere un documento muy especial, no cualquier documento. De hecho, hay lugares donde tú vas a hacer un trámite y la carta poder no te va a servir de nada. Oiga, ¿puedo mandar una persona que vaya a recoger por mí este dinero? Sí, pero necesitamos un poder especial, un poder notarial. Oiga, pero un poder notarial, si la persona que viene en su nombre trae una carta poder, no la vamos a hacer válida. No va a valer y por tanto no le vamos a poder dar a esa persona esa cantidad de dinero que usted nos está pidiendo. Así que aunque venga firmada por usted, traiga su nombre y demás datos, simplemente es un documento privado y dada la magnitud del problema de la operación, con mayor razón, debe ser en escritura pública. Como hemos dicho, es escritura pública, compañeros. Cuando es escritura pública, la escritura pública es el documento o contrato que se formaliza o protocoliza ante la fe y presencia del notario público para darle fuerza y validez plena al mismo. Aquí vamos a lo mismo. Dependiendo el tipo de contrato y la cuantía de la operación que se dará a cabo, sabrás entonces si con una carta poder es suficiente, con un documento privado es suficiente, o de plano vas a tener que hacer una escritura pública. Ejemplo, si una persona te pide o tú le das como en calidad de préstamo unos 10,000 pesos, pues obviamente sería mucho hacer un contrato ante notario. Oiga, notario, vengo a que me protocolice un contrato en donde yo le otorgo a la persona fulana aquí presente 10,000 pesos, quien se compromete a entregarlos, bla, bla, bla. Es poca operación, poco dinero para hacer una escritura pública. Con un documento privado, que más que documento privado es un pagaré o una letra de cambio. O quizás un recibo o un vale, pero para efectos legales el recibo o el vale no sirve de mucho, no ayuda mucho. Ejemplo, das el dinero y dices, bueno, ¿sabes qué? Pero pues dame un documento donde ahí se recibe ese dinero. Y lo típico, ¿no? Recibí, decía fulano de tal, la cantidad de 10,000 pesos por concepto de préstamo, que me comprometo a entregar tal fecha, etcétera, etcétera. Es un documento privado. No hay autoridad, eres tú, eres la persona, a lo mucho 2 testigos por cada uno de ustedes y se acabó. Pero dada la magnitud de lo que es un testamento, una herencia, dada la magnitud de lo que es, por ejemplo, la compraventa de una empresa, la compraventa de, por ejemplo, ahorita de las vacunas COVID, entonces ahí sí hay que hacerlo por escritura pública. Un notario es una persona que tiene fe pública, que está dotado de fe pública, que lo que él dice nadie lo puede poner en tela de juicio, salvo prueba en contrario, y que va a acreditar, va a darle legalidad, va a ser testigo del contrato y lo que él dice, por tanto, no se puede decir que es una mentira. Porque para eso es notario público, va a dar legalidad y fe de los actos jurídicos. Entonces, la escritura pública es el documento o contrato que se formaliza o protocoliza ante la fe y presencia del notario público, para darle fuerza y validez plena al contrato. ¿Por qué? Porque este documento pues, lo hace el notario. Entonces el notario tiene su machote, su formato, y ahí pone, ¿sí? Siendo del tal día, de tales horas, entre todas las personas, fulana y sultana, donde acordaron cerrar el contrato de compraventa de un edificio, de una casa, bajo las siguientes cláusulas y declaraciones. Y entonces, como puedes ver, el notario está certificando, legalizando que así fue la operación y que así se realizó. Certificando que el contrato tiene sus elementos de existencia, no tiene sus elementos de validez y que por tanto el contrato es válido. Hay que entender, usted como futuro administrador sabrá en qué momento sí hay que hacer una escritura pública, sí costará más dinero, pero compañeros te va a dar mayor seguridad. Porque haberlo declarado ante el notario público y no haber cumplido con lo que debe del Ministerio Público te da fuerza para exigirle a tu contraparte el cumplimiento de la obligación. En cambio, es un documento privado, pues por principio la persona puede decir, es que ese documento no lo firmé yo. Y lo único que va a pasar es que le va a dar largas al juicio,
se les va a convocar a una nueva reunión, una nueva audiencia dentro de un mes y entonces corriendo el tiempo, corriendo el tiempo. Desde ahorita, joven administrador, ve visualizando que para hacer un contrato, primera regla de oro, nada la palabra, nada la palabra. Pero es que Dios nos conocemos, tú y yo ya tenemos años haciendo, ¿y cuándo he quedado mal? Precisamente porque nunca me ha quedado mal, porque no me gustaría que algún día usted me quede mal o yo le quedara mal. Vamos a hacerlo en papel, nunca lo habíamos hecho, le doy toda la razón. Pero para nuestra seguridad, no solamente mía, sino también para la de usted, vamos a hacerlo ante notario. Entonces quede bien claro que dependiendo el tipo de contrato y dependiendo también el monto o la cuantía de la operación bajo la cual pretendes formalizar. Imagínate qué difícil sería hacer contratos, escrituras notariales, escrituras públicas ante notario, por la compraventa de una pantalla de 30,000 pesos, por la compraventa de una refacción del coche por 40,000 pesos. Digo, todo esto caería, por así decirlo, como en el absurdo, con la factura, con el ticket, con el papito que te da el local donde compras ese artículo, pues más que suficiente. Pero no es lo mismo comprar una bicicleta que comprarte un departamento. ¿Sí? No es lo mismo comprarte quizás 2 bicicletas a comprarte todo un edificio. Ahí sabrás que para tu seguridad, no solamente tuya, sino de tu contraparte, no hay nada como que sea hecho ante notario. Que el notario testifique o atestigue que ambas partes estábamos conscientes, estábamos sabiendo lo que iba a pasar y estábamos deseosos de que así se hiciera. Tu experiencia, tus conocimientos a futuro en una empresa te podrán determinar esto, lo que te he dicho. Abogado, ¿cuándo firmamos el contrato? No, no es necesario que firmemos un contrato con el recibito que me dio el señor, el que le prestó usted los 15,000 pesos, suficiente. No. Ya el tiempo te dirá, la experiencia te dirá qué tipos de contratos te conformas con un documento privado y qué tipos de contratos forzosamente, necesariamente, tenemos que hacerlos ante un notario público. De hecho, la mayoría de las empresas tienen su propio notario, ¿eh? Así como nosotros las personas en la realidad tenemos aparentemente nuestro propio médico de cabecera, es tradición que las empresas que realizan muchos actos jurídicos de fuertes cantidades tienen un notario de cajón. Un notario que les va a llevar todos sus asuntos y eso se te facilita mucho. ¿Por qué? Porque el notario siendo tu conocido y el notario sabiendo todos tus datos, ya te va a estar pidiendo, ay, tráigame el acta constitutiva y tráigame usted el permiso del Seguro Social o del acta del Seguro Social, tráigame declaración de impuestos, que ha cubierto perfectamente bien sus impuestos ante Hacienda, en fin. Entonces, para evitarte este tipo de situaciones, pues no hay nada mejor como tener tus documentos bien, con lo marca la ley para que no tengas problemas hacia lo que siendo el futuro. Asuntos de máxima cuantía, porque la ley así pide que sea por escrito, entonces debes de hacerlo en escritura pública. Para que el notario le dé certeza, le dé legalidad, le dé seguridad, e insisto, no solamente a ti, sino a las dos partes. Claro, esto va a implicar, con veros, un costo más, el pago de honorarios del notario, el pago del impuesto al lado del dominio, muchas cosas más. Pero créeme que bien vale la pena, ¿por qué? Vas a pensar que tu abuelito en vida, digo, estamos implicando, lo decimos con respeto, de su puño y letra te dijo, yo, fulano de tal, por mi propio derecho, en pleno de mis facultades, le dejo la casa a mi sobrino, a mi nieto, etcétera, fulano de tal. Usted sabe que los demás familiares no van a estar de acuerdo. Y como nada más lo dice así en documento privado, pues van a objetar eso. Que a nadie le consta que las cosas hayan sido así, salvo al heredero, pues que él va a decir que sí. Entonces, para curarnos en salud, y dada el monto de la operación y el tipo de contrato, entonces sí necesitamos hacerlo en el público. Y con el notario ya tiene el machote, el formato, ya lo hace rápido. E insisto, la mayoría de las empresas tienen su propio notario de cabecera. El notario de cabecera les atiende, les resuelve y te facilita muchísimo los trámites.
Cuando yo alguna vez, como te decía, llegué a trabajar antes de ser maestro, llegué a tener una empresa que me mandaba con el notario y el notario, nada más por teléfono, oye, quiero que me expidas una copia certificada de tal documento, te lo mando por fax, en aquel tiempo ya había fax, y ya, no requería otro tipo de documentos. Pues, dada la amistad que había entre la empresa y pues el notario, al saber quién eras tú, pues te apoyaba mutuamente. Y el notario daba por hecho de que había tenido a la vista el documento original que concuerda, que coincide con el que tiene ahora, etcétera, etcétera. Entonces, los notarios, ya algún día hablaremos más de ellos, son importantes en toda actividad jurídica, en toda actividad administrativa. Y tu futuro administrador es tener presente que tu empresa debe tener un notario de cabecera, un notario que lleve tus asuntos notariales, lo cual va a implicar que se te va a facilitar todo. Pues las grandes empresas, las grandes despachos de abogados, además ya tienen su notario titular, claro. Las grandes, uno, dos o tres, o sea, hasta 4 notarios. Pero las que no, pues ya nada más con un notario que les haga su confianza, lo podrán hacer. Pues bueno, jóvenes, ahí le dejamos lo que es la clase de ahorita de lo de los elementos. Vamos a seguir hablando de estos elementos, sus consecuencias. Nos dan unos cuantos segundos en la siguiente clase de acto jurídico y sus elementos.